Perfecto. Vamos entonces a pensar las características de Dios fundamento, de Dios principio, de todo lo existente. Entonces, vamos a decir que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente. Primero, esas tres características y más tarde seguiré por otras características. El prefijo latino omni significa todo, alude a la idea de totalidad y entonces tenemos a Dios que todo lo sabe, todo lo puede y en todo está abarcando las tres coordenadas del saber, del estar y del poder, porque todo lo puede, porque todo lo sabe y porque en todo está. Esto intensifica la dualidad ontoantropológica, esto es, la distancia en la calidad de ser de las criaturas. Vamos a ver ahora otros aspectos de esta dualidad de planos, porque en última instancia, lo que hay es una dualidad de topoi en el doble sentido que conocemos, en el doble sentido de ámbitos y condiciones. Estamos, por un lado, en el ámbito del creador y, por otro, en el ámbito de la creación o el ámbito creatural. Vamos entonces a seguir reforzando características para entender esta figura de Dios. Quiero anticipar que la clase de hoy no tiene márgenes de ser entendida como una clase catequística. No ha entrado un segmento de religión en las clases de introducción a la filosofía. Estoy dando el modelo de pensamiento de un determinado autor como Agustín, independientemente de la actitud confesional de adherir o no adherir a la creencia de Dios. El tratamiento que estoy haciendo del tema es la problemática
de un determinado segmento de la historia de la filosofía, precisamente lo que constituyeron los padres de la Iglesia. Dios es inengendrado, mientras las criaturas o criaturas son engendradas. Bien, vamos a explicar este adjetivo que es de vital importancia en un sistema metafísico como el que estoy explicando. Dios no ha nacido, siempre fue, es y será. No registra nacimiento y, por ende, tampoco registra un fin. Son las cosas engendradas las que han nacido y tienen un término porque hay un término para cada cosa. Pensemos un poquito. Yo soy engendrada porque dependo de mis padres para haber nacido. Si Dios hubiese nacido, entonces existiría otro principio que le hubiera dado el ser. En ese caso, Dios no sería principio. Al no tener principio ni fin, como sí tienen las cosas perecederas, los hombres, las cosas que se terminan, Dios es eterno. Y esto significa, en realidad, que está fuera del orden del tiempo. Una vez más, son las criaturas o criaturas las que están sometidas a la temporalidad y por eso son finitas y limitadas. Sigo jugando en torno a la dualidad ontológica y digo que Dios es ilimitado porque no registra sobre sí límite alguno. Como ese límite precisamente que registramos nosotros, que no nos podemos haber dado el ser a nosotros mismos. Por lo tanto, Dios es inengendrado y eterno.
cosa que acabo de explicar. Todo lo engendrado, ojo con ese adjetivo que es fundamental en un sistema metafísico, todo lo engendrado tiene un término o fin. Además, todo lo engendrado en tanto nacido es destructible. Por eso, Dios es indestructible. En las consideraciones del tiempo, que las hay, porque en Agustín, porque estamos viendo precisamente que la temporalidad es una coordenada clave para distinguir un topos, un plano, de otro plano. En las consideraciones del tiempo, Agustín reconoce en el hombre dos temporalidades: el pretérito y el futuro. El ya fue y el será, porque aún no es. Y dice, además, que hay en las criaturas una cierta muerte en lo que fue y ya no es, en lo que fue y ya no es. Bien, vamos. Tiene ejemplos, es el primer gran párrafo que van a encontrar en el texto de Agustín. Y dice, la negrura ha muerto en la cabellera o en la cabeza del anciano encanecido, o el movimiento ha muerto en el que yace en reposo. Creo que hay un ejemplo más, que da 3. Puedo pensar en mí y decir que la juventud ha muerto en esta mujer mayor que soy. En realidad, lo que ocurre es que en las criaturas hay un pasaje del ser al no ser. Soy esta mujer de 67 años y no soy la joven de 20 que estudiaba filosofía. En ese sentido, hay en las criaturas dos tiempos: ese tiempo que fue y el que será, el que aún no ha llegado. Yo no soy la joven que era y no soy aún una mujer de 70 años. Deberán pasar 2 años o 3 años y pico más, y si llego, seré una mujer de 70 años. Pero lo que ocurre, o no, pero lo que ocurre es que los hombres
están sujetos al tiempo y al movimiento. Dios, por el contrario, está fuera del tiempo, esto ya se los he explicado, y es inmutable. Y aquí hay otra característica fuerte, otra marca fuerte de aquello que en los sistemas metafísicos opera como un principio rector, como un principio explicativo. La inmutabilidad de Dios es sinónimo de su perfección. Y así, Dios no tiene pretérito ni futuro, ni fue, ni llegará a ser otra cosa de lo que es. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no hay movimiento, no hay algo así como un Dios niño, o un Dios joven, o un Dios de la tercera edad. Eso nos cabe a nosotros, seres para la muerte, en términos de Heidegger. Lo hemos visto muy al principio. No fue algo que haya dejado de ser, ni le falta nada para llegar a ser. Yo me muevo en aras de ser otra cosa de lo que soy. Si quiero, por ejemplo, una estancia postdoctoral, más allá de un doctorado, me encamino, es algo que me falta aún, y entonces, por el movimiento y por el tiempo, llego a ser quizás otra cosa de lo que soy. Pero ser con mayúscula, más allá de que yo escriba en el chat todo con mayúscula, ser es nombre de inmutabilidad. Van a encontrar una de esas citas de Agustín. Ser es nombre de inmutabilidad. Es más, si lo pensamos desde otras figuras y, por ejemplo, pensamos en el primer motor inmóvil aristotélico, que no hemos dado, pero los invito solamente a pensar un título: primer motor inmóvil. Mueve, pero él no se mueve. Vuelve a aparecer una figura última en Aristóteles que cierra su sistema metafísico y que es inmóvil. La mutabilidad, la mutabilidad es una marca humana y, por supuesto, está asociada con el cambio y el movimiento. Con el cambio y el movimiento. Ya vamos a ver, ya vamos seguramente a escuchar a Mati
la semana que viene y vamos a ver la respuesta de Nietzsche frente al movimiento. Señores, ustedes le tienen tal terror al movimiento y a lo cambiante que necesitan aferrarse a algo que no cambie. Necesitan aferrarse a algo inmutable por debilidad, por temor a lo que se mueve, porque efectivamente lo mutable es altamente conmocionante, empezando por hoy estar aquí y no sé si en una hora más estoy en este mundo. La putísima madre, si hay o no conmoción en lo mutable. Por lo tanto, los sistemas metafísicos, de los cuales estoy dando un ejemplo a través de la metafísica agustina, prometen un más allá donde el movimiento no acontece. Entonces, anotamos precisamente que en la perfección del ser, el movimiento no acontece. En este sentido, Dios Padre es, además, antropológicamente hablando, un punto de sosiego, un punto de tranquilidad y firmeza a la conmoción que despierta, vamos a ponerlo en términos metafísicos, que despierta el pasaje del ser al no ser, que insisto, no solamente tiene que ver con la muerte, sino también con toda forma de dejar de ser algo. Hay además en la antropología agustina o agustiniana una recomendación en torno al estilo de vida, al ethos, en tanto forma o actitud de vida y, por supuesto, que contrapone, estoy saliendo al cruce de uno de los fragmentos que van a encontrar en la ficha de Agustín que tienen, contrapone el amor efímero y deleznable al amor verdadero, que es el amor a lo que permanece idéntico. A lo que permanece idéntico, esto es, por supuesto, el amor a Dios. Indudablemente, lo efímero es, o vamos a poner que los amores efímeros son el apego a lo material
en la medida en que las cosas son perecederas, destructibles y efímeras en el tiempo. Solo quien ama lo que no cambia, y ya sabemos que lo que no cambia es Dios, solo quien ama lo que no cambia, o sea, quien ama a Dios, está en el amor verdadero. En realidad, se está escribiendo, lo traigo vuelta a vuelta. Saben que me dedico a Foucault y quiero traerlo. Lo llamamos MF cada vez que lo traigo. Y Michel Foucault alude a que con sistemas de este tipo se están escribiendo las páginas de lo que él llama la historia de la espiritualidad en Occidente. Y Foucault entiende por ello el largo camino, y la palabra griega es métodos, el largo camino que conduce a la verdad, esto es, en este caso particular, a Dios, y que ese camino implica una asquesis de parte del sujeto. Esa palabra asquesis, de donde viene toda la familia de palabras de asceta, ascetismo, ideales ascéticos, que son los que va a trabajar Nietzsche precisamente en la genealogía de la moral, entre otros textos. Asquesis en griego significa adiestramiento. Es una palabra propia del vocabulario militar y del vocabulario gimnástico. Adiestramiento, entrenamiento, práctica. Vale decir, el sujeto emprende un camino que implica ciertas prácticas para alcanzar lo que permanece idéntico. Y lo que permanece idéntico, sin cambios, sin pasaje del ser al no ser, es Dios. Eso, entonces, que permanece idéntico es Dios.
Vale decir, llegar a Dios implica un largo camino que es eso que Foucault llama la historia de la espiritualidad en Occidente, o que otro helenista fantástico que se llama Pierre Hadot ha analizado en términos de ejercicios espirituales. Bien, amar a Dios, entonces, es amar lo que no cambia, no muere, permanece siempre igual. Entonces, podríamos tomar prestada dos expresiones de fuerte cuño metafísico de la metafísica platónica. Dios es to-on y a-e-i-on. Bien, to-on significa lo que verdaderamente es. Y aeon significa lo que siempre es, donde siempre tiene el valor de lo eterno. Bien. Bueno, hasta aquí dijimos que entrábamos 2 veces porque tengo un cumpleaños infantil en mi casa que poco tiene de sistema metafísico, porque los niños no guardan su identidad permanente, son más vale múltiples y mutables. Les he colgado en el aula virtual el recuperatorio para las 2 personas que no alcanzaron el 6, y colgué también un material asincrónico que es un texto mío que se llama Dios después de la muerte de Dios, que creo que va a servir de nexo entre este sistema metafísico que hemos desplegado hoy y una perspectiva antimetafísica como la que Mati va a traer el lunes que viene. Les